La vida es más fácil cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. La vida es muy hermosa y es más fácil vivirla con conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos llena de luz para vivir, nos llena de sabiduría para aplicarla en nuestro diario vivir. Por eso podemos concluir confiadamente que si queremos tener una vida llena de paz, llena de fortaleza, llena de sabiduría y llena de una felicidad en Dios, un gozo en Dios, pues la palabra del Señor nos da estas cosas, nos llena de estas cosas. Cuando yo vine al Señor hace muchos años, pues vine también como cualquiera de nosotros, sin conocimiento, ¿verdad? Con muchas dudas. Y bueno, poco a poco la palabra del Señor fue aclarando muchas de mis dudas, pues no muchas, todas, ¿verdad? Y hubo siervos del Señor que instruyeron mi vida y los bendigo y les agradezco enormemente el amor y la paciencia que ellos tuvieron para escuchar a un loco como yo, a un cuestionador como yo, ¿verdad? Debatía, rebatía, hacía preguntas, quería enredarlos, ¿verdad? Pero siempre tuvieron mucho amor y mucha sabiduría para llevarme a la palabra del Señor y mostrarme las respuestas en Dios. Por eso es que qué delicioso, qué bello es leer su palabra. Y bueno, pues acompáñame a leer en este caso el libro de Romanos, capítulo 4, y muchos misterios van a ir siendo aclarados en nuestra vida. Y nuestra vida espiritual va a ser muy fortalecida. ¿Por qué? Porque tendremos más entendimiento, más conocimiento de el plan de Dios y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Así es de que, bueno, pues vamos a gozarnos. Capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre. ¿Qué halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por sus propios hechos, por sus propios méritos, pues tiene de qué gloriarse, o sea, tiene de qué, entre comillas, de qué presumir, de qué estar satisfecho. Estoy orgulloso de mí mismo. Bueno, es una frase de ahora, ¿verdad? Y dice, pero no para con Dios. O sea, Abraham no tiene nada de qué jactarse delante de Dios, porque él no fue justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Sino su acto de fe fue lo que le justificó delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando él le creyó a Dios de que ofreciera a su hijo, ¿verdad? De que pues le iba a dar también una tierra, ¿verdad? Una tierra que fluía leche y miel. Bueno, pues Abraham le creyó a Dios. Bueno, eso le fue contado por justicia. O sea, a partir de que él creyó, fue considerado un hombre justo delante de Dios. Pero no fue por obras, por actos que él hubiera hecho. No, fue por la fe. Entonces, Abraham fue justificado no por obras, sino por la fe. Igualmente nosotros somos salvos por la fe en Dios, en Cristo Jesús, no por las obras nuestras. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. A ver, si usted hace un trabajo, ¿verdad? Obró, actuó, trabajó, ¿verdad? Y se le paga un salario, ese salario no se le está dando gratis, por gracia. No, ese es un salario que se le debía. Había una deuda con usted por el trabajo que había hecho. Entonces, esto es lo que nos explica este versículo. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Entonces dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Si no hay ninguna obra, pero le creemos a aquel que nos va a justificar siendo nosotros impíos,
siendo nosotros pecadores, Él nos ofrece el perdón sin haber hecho nosotros ninguna obra, nada a cambio, pues entonces la salvación que Él nos da, ¿verdad? Y la cual nos hace justos, pues es por gracia, ¿verdad? Muy bien, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, pues eso somos nosotros. Una vez que el Señor nos ha perdonado, ya no nos culpa de pecado, ¿verdad? Entonces David, en estas palabras que él dice por allá en el Salmo 32, ¿verdad? Pues también aplica a nuestra vida. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, a ver, habíamos aclarado en el capítulo anterior que tener la circuncisión o no tenerla delante de Dios no significa nada, ¿verdad? Sino el caminar en sus mandamientos, en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que realmente tiene valor para Dios. Dice: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, estamos confirmando todo lo que Dios nos ha ido enseñando paso a paso, despacito, desmenuzadito. Nos lo plantea de una manera, nos lo plantea de otra. ¿Para qué? Para que nos quede perfectamente claro. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, pues, con estos siervos con los cuales Dios trató, como para nosotros hoy, la salvación, pues, no es por obras, sino por fe. Amén. Y es por gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fíjese nada más. Esa justificación, ahora vamos a traducirla en promesa. Hay una promesa de parte de Dios, y no se dio bajo la ley, ¿verdad? La promesa se da por la fe. Amén. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues entonces van a resultar la fe. O sea, ¿para qué necesitamos la fe? ¿Verdad? Si la herencia, la promesa fuera por cumplir la ley, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué necesitamos la fe? Dices, sería anulada la promesa, ¿verdad? O sea, la promesa que nos ha sido hecha en Cristo Jesús. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ay. Este es un pasaje bellísimo, ¿eh? La ley, vamos a explicarlo. La ley produce ira. ¿Cómo que la ley produce ira? Hace que la persona se enoje. Bueno, si usted quiere verlo así, pues se va a enojar consigo mismo porque no la puede cumplir. Pero bueno, otra ira que produce es la siguiente, ¿verdad? Mire, esta es una persona que quiere obedecer la ley, ¿verdad? Y como no puede, aunque haga todo el esfuerzo que pueda, es imposible. Para un hombre es imposible cumplir la ley, ¿de acuerdo? Y ganarse la salvación por sí mismo. Ahora, este hombre, por no cumplir la ley, entonces la ira de Dios viene sobre él, por no cumplir la ley. Entonces, por eso dice aquí que la ley produce ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios sobre la persona. Y luego dice, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. Entonces, a ver, enseñamos en el video anterior que cuando no ha sido dado un mandamiento, entonces pues no hay pecado. No hay pecado. A veces cometemos ese error con nuestros hijos. A veces no les hemos dado el mandamiento de, no sé, por ejemplo, de
de que no juegue con la pelota en el jardín, vamos a decir. Anda en el patio jugando ahí, y pues él anda jugando ahí el niño, ¿verdad? Y de pronto se mete a jugar al jardín. Nótese una cosa, no le hemos prohibido, no le hemos dado el mandamiento de que en el jardín no. O sea, no le hemos dado el mandamiento. Entonces, anda jugando él ahí en el patio y luego se mete a jugar al jardín y lo regañamos. Pero eso no está bien. Pero él, ¿cómo sabe que no está bien si nunca le hemos dicho que en el jardín no podía jugar? Estaba prohibido jugar. Entonces, mientras no hay un mandato, mientras no hay... O sea, ¿cometió falta el niño por jugar en el jardín? No. ¿Por qué no? Porque no se le había dado ningún mandamiento. No había ninguna ley. Y así aplica muchas veces en la vida diaria en familia, pues cometemos muchas veces ese error, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que donde no hay ley, ¿verdad? Pues no hay transgresión, ¿verdad? Todavía no se cuenta por transgresión, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no ha sido dada todavía una ley. Aquí lo dice literalmente así. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿verdad? Entonces eso aplica a nosotros en el camino de la fe. Por tanto, es por fe. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Qué hermosa esa acción de Abraham de creerle a Dios. Qué hermoso. Y de ahí, bueno, pues en esa fe de Abraham, precisamente ahí es donde nace el plan de Dios de ser salvos por la fe para nosotros. Ahí nace ese plan del Señor, ¿verdad? Y entonces podemos llamar a Abraham el padre de la fe, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque este hombre tuvo esa maravillosa disposición y no era fácil creerle a Dios. De hecho, muchos no le creían en ese tiempo, pero él le creyó. Gloria a Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que da vida a los muertos. Aleluya. Nosotros estábamos muertos de alguna manera. Muertos en vida. El único que puede volver a la vida a los muertos es Dios. Lo hará después de la resurrección, en la resurrección, ¿verdad? Ahí lo va a hacer. Pero hay muchas personas que están muertos en vida. Pues si ellos abren su corazón al Señor, el Señor está dispuesto a volverlos a la vida, rescatarlos de la muerte, ¿verdad? Y dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Amén. Ese es el gran poder del Señor, esa es su gran sabiduría, y tiene esa preciosa soberanía de llamar a las cosas que Él quiere. Él las puede llamar como Él desea para sus propósitos eternos, ¿verdad? Por ejemplo, que tú y yo ya estamos resucitados. Sí, amén. Amén, ya estamos resucitados. Dios dice que ya estamos resucitados, está llamando a algo que todavía no es como si ya fuese. Y eso es verdad. Y así, muchas cosas en el reino de Dios, Dios nos las aplica a nosotros, ¿verdad? También de acuerdo a esta palabra, llamando a esas cosas que todavía no son como si fuesen ya. Entonces, pues qué hermoso, ¿verdad? Esto nos llena de una gran confianza, ¿verdad? Saber que Dios es así, de esta forma, ¿verdad? Que para Él ya somos salvos, que para Él ya estamos en la vida eterna. Aleluya, qué hermoso. Bien, luego dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miren nada más, yo me gozo mucho con esta palabra, y cuando entra uno a tratar de dimensionar el momento de Abraham, el momento de Sara, cuando tienen ese encuentro con Dios y ese llamado de Dios a Abraham,
Y luego, cuando ves este pasaje, entiendes mucho mejor lo que ellos vivieron. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso de esperanza contra esperanza? Pues muy sencillo, ¿verdad? Dios le daba una esperanza, ¿verdad? Y le hablaba de algo de lo que pues ya no había esperanza. Otra vez. No había ninguna esperanza de que él pudiera tener un hijo. Ninguna esperanza. Al menos biológicamente, naturalmente ya no era posible. Imposible. Mire, por eso puse aquí esto hoy, ¿verdad? Dice, con Dios todas las cosas son posibles. Aleluya. Amén. Con Dios todas las cosas son posibles. Bueno, pues en ese momento Abraham estaba conociendo a Dios, ¿verdad? Y Dios le hace una promesa. Y qué difícil para Abraham que creyese. ¿Por qué? Porque pues ya no tenía ninguna esperanza. Absolutamente ninguna esperanza. Y Dios le estaba dando esperanza. Por eso es que es esperanza, la esperanza que Dios le está dando, ¿verdad? ¿Sí? Contra esperanza. ¿Contra cuál? Contra la otra esperanza de que pues ya no hay ninguna esperanza de que seas papá. Qué hermoso, ¿verdad? Así es nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos por ahí, por decir, déjeme decirlo así, pues una enfermedad de las muy mortales, ¿verdad? Por decir azúcar o cáncer, ¿verdad? Ay, pues médicamente te dicen que ya no hay esperanza, pero hay un Dios que nos dice que todavía hay esperanza. Santo el Señor. Santo el Señor, ¿eh? Tremendo. A veces, bueno, recuerdo el testimonio de una sierva y siervo de Dios, ¿verdad? Que pues tenían un hijo bien tremendo, asesino, y andaba muy mal. Y entonces, pues este joven, ¿verdad? Hasta quería matar a los que le habían compartido del evangelio a su mamá, ¿verdad? Y este hombre renegaba de Dios, insultaba a Dios, ¿verdad? Y entonces imagínense a la hermana, ¿verdad? Que ve a su hijo totalmente perdido, extraviado, rebelado contra Dios, asesino, tantas cosas tan terribles, ¿verdad? ¿Qué esperanza había de que él se convirtiera? Humanamente ninguna. Es más, un día supo que venía el pastor a visitar a la hermana, y este hombre preparó la pistola para matar al pastor, ahí en la misma casa de su mamá. Imagínense, tremendo, ¿verdad? Entonces, ante un hombre así, un hijo así, perdido, una hija perdida, ¿verdad? A veces como que ya no hay esperanza. Bueno, pero de pronto oyes la palabra de Dios, la promesa de Dios, que te dice que todavía hay esperanza. ¡Santo tu nombre, Padre! ¡Santo! Amén. Eso es esperanza contra esperanza. A lo mejor eres una doncella de 40 años, déjame decirlo así, que pues dices que ya no hay esperanza de que llegue un príncipe azul. Bueno, pues humanamente a lo mejor medio que así puede parecer, pero hay un Dios que dice que todavía hay esperanza. ¿Nos atreveremos a creerle a Dios? Porque aquí el detalle está en que Abraham le creyó. O sea, Abraham le creyó. Tremendo. Abraham no se fijó en su esperanza que ya estaba muerta, sino escuchó la voz de Dios y le creyó la esperanza que Dios le estaba dando. Gloria, 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 gloria. Gloria al Señor. Esto es esperanza contra esperanza. Le digo que este es un pasaje bellísimo, ¿verdad? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Te haré padre, ¿sí? Padre de muchas gentes. Ay, si ya tengo 100 años y no tengo hijo, ¿cómo voy a ser padre de muchas gentes? Imposible.
con Dios, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces a Dios hay que creerle. Dios está buscando hombres y mujeres que tengamos esa capacidad de creerle en esperanza contra esperanza. Y dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, la circunstancia era muy tremenda. Número uno, ya era muy viejo. Es más, a lo mejor ya ni tenía relaciones sexuales, déjeme decirlo así, más claro, ¿verdad? A lo mejor ya no había potencia sexual en él, ¿verdad? Ni un deseo sexual en su mujer, que pues también tenía más de 90 años, ¿verdad? Imagínese el cuadro, ¿no? Ahí tiene una primera, un muro inquebrantable allí. ¿Cómo derribar ese muro de la edad? Es tremendo, ¿verdad? Muy tremendo. Pero había otro muro aparte, que Sara era estéril. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, otro problema. El primer problema era la edad. Vamos a decir, ya muy viejo. Yo creo que el segundo problema era el sexual. Ya no había deseo sexual ni actividad sexual, ¿verdad? Porque en Génesis, por allá, Sara hace algún comentario por ahí, ¿verdad? Ahora, y el otro, que Sara era estéril. 3 cosas por vencer. Enorme. Quizá tengas el deseo de poner un negocio o de tener tu casa propia o más cosas, ¿sí? Y no tienes ninguna esperanza. ¿Te atreves a creerle a Dios en esperanza contra esperanza? Quizá tienes el deseo de servir al Señor. ¿Te atreves a creerle a Dios en esperanza contra esperanza? Pero si empezáramos a decir, ay, bueno, a ver, pues es que yo estoy muy viejo, es que no tengo dinero, es que si empezamos a poner los pretextos, entonces la fe se debilita. Dice aquí que él no se debilitó al considerar las circunstancias. Entonces no permitamos que se debilite nuestra fe, que no se debilite nuestra fe ante las promesas de Dios. Creámosle a Dios, cree tu sanidad. Te lo dice alguien que estuvo muy enfermo. Aleluya, alabo a mi Padre bendito, lo alabo, lo glorifico, lo exalto, santo, santo, santo. Hubo un momento en que yo no podía ni hablar. También hubo tiempo en que mi corazón estaba muy mal, unas taquicardias espantosas, me desvanecía, en fin, hay muchas cosas así. Aleluya. Atrévete a creerle al Señor en esperanza contra esperanza y cuida que no se debilite tu fe. No empieces a considerar lo que tienes, desde cuándo tienes esa enfermedad, en fin, no empieces a hacer cálculos humanos. Si le creemos a Dios, tenemos que salirnos del plano, del contexto material humano para entrar a la dimensión de la fe al mundo espiritual por la fe. Por la fe. Así es que cuidemos que no se debilite nuestra fe. Tampoco dudó por incredulidad. Esa incredulidad es un estorbo tremendo. Dice que Jesús, en uno de los pueblos donde andaba, no pudo hacer ahí muchos milagros. Y dice por la incredulidad. ¿Sabías que la incredulidad detiene los milagros? ¿Sabías que la incredulidad detiene las promesas de Dios? Santo, santo. Mira, este capítulo en este pasaje se vino a convertir casi como en una mini prédica. Pero es que es bello. Y es que si lo que estamos leyendo no lo aplicamos a nuestra vida, pues entonces, ¿para qué nos sirve?
La palabra de Dios es para aplicarla en nuestra vida. Así es de que este acto de fe de Abraham, padre de la fe, aplícalo a tu vida, a cualquier área de tu vida donde necesites. Qué hermoso es el Señor. Qué perfecto. ¡Listo! Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si hay incredulidad, la promesa se invalida. Si no le creemos a Dios y empezamos a considerar las circunstancias, la fe se debilita. Pero ahora nos va a decir lo que sí debemos hacer para que la fe crezca. Aleluya. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Se fortaleció. La fe se fortalece cuando nosotros le agradecemos a Dios. La fe se fortalece cuando nosotros damos gloria a Dios. Alabamos al Señor. Y llama tú a las cosas que todavía no son, como si fuesen, en el nombre del Señor. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Hazlo en el nombre del Señor. Creámosle a nuestro Dios. Pudiera yo contarle muchos testimonios maravillosos. Sé que tú también ya tienes muchos testimonios también en tu vida y has oído de las obras que el Señor hace. Pero hoy, bueno, hagámosle caso a Dios en esto, ¿verdad? Entonces, se fortaleció dando gloria a Dios. Gloria a ti, Padre, por lo que tienes para mi vida o para la vida de mis hijos. Gloria a ti, Señor, por eso que espero en ti, Señor, y que sé que en tu nombre vendrá, Padre. Gloria a ti, gloria a ti. No voy a considerar mi circunstancia actual. Aleluya. Dios es Dios de los imposibles. Santo, santo el Señor. Gloria. Plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Señor, nos está indicando un camino maravilloso aquí, Romanos, Debemos estar plenamente convencidos de que Dios tiene el poder para hacer todo lo que ha prometido en tu vida, en la vida de tu familia. Así es de que alza tus manos en este momento, fíjate. Dale gloria al Señor. Amén. Santo, 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 santo. Digno de toda la alabanza. Él tiene todo el poder en los cielos, todo el poder en la tierra. Gloria damos a ti, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos esta verdad maravillosa, de que tú quieres que tengamos una fe que vaya en esperanza contra esperanza y que no tengamos incredulidad y que no nos debilitemos, Señor, al considerar nuestras propias circunstancias en este tiempo, sino que nos fortalezcamos, Padre, dando gloria a ti y convencidos plenamente, otra vez, plenamente convencidos de que Él es todopoderoso para hacer todas las cosas que Él ha prometido. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Santo. En momentos muy pesados, cuando a mí el corazón me fallaba muy feo, ¿verdad? En momentos muy pesados, tuve momentos muy terribles, ¿verdad? Te voy a contar uno. Soy profesor de escuela primaria, y estaba yo así desvaneciéndome, los niños estaban ahí en el salón y yo en mi escritorio, pero me sentía tan mal que yo me quedé así agarrado del escritorio, así a punto de desvanecerme, y los niños estaban trabajando y sucedió una cosa tremenda que solamente la podemos entender desde la perspectiva de Dios. ¿Qué crees que pasó? En el momento en que yo me estaba debilitando, a punto de desvanecerme, un niño que estaba en el centro del salón, se para, y ¿qué crees que me dice? Se para y me dice, profesor, y digo yo, ¿qué pasó, hijo? Me dice, ¿qué es fe? Y se sentó el niño, nomás se paró para decirme, profesor,
¿Qué es fe? ¿Puedes entenderlo? En una clase de español, o no sé si era de geografía, no me acuerdo, ¿verdad? Ellos estaban haciendo un trabajo. Yo viviendo mi circunstancia tan terrible, ¿verdad? Y el niño se para y me dice, profesor, ¿qué es fe? En mi interior de ahí sabía yo que era el Señor y le respondí, fe es creerte a ti, Señor. Fe es creerte a ti. Y aquí estoy. Y puedo contarte muchos testimonios gloriosos. Aleluya. Convencido de que Él tiene todo el poder para hacerlo. Un siervo oró por mí en esas circunstancias muy tremendas. Yo no podía moverme. Yo caminaba 2 metros y se me aceleraba el corazón. Y un siervo de Dios, al que amo mucho, oró por mí y me dijo, no me voy a ir de Monterrey hasta que, o no sé si me dijo, antes que yo me vaya de Monterrey voy a jugar fútbol contigo. Y así, tal fue, así como él dijo, aleluya, así fue. Y ya cuando estaba jugando fútbol con él, bueno, pues me gocé enormemente. Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. Así es que estemos plenamente convencidos, amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Dice, esto es, a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dejémosle aquí. Aquí termina el capítulo 4. Y bueno, pues una bendición. No pensé que esta plática se fuera de esa forma, solo leer y explicar, pero bueno, es necesario que demos testimonio de la grandeza del Señor. Amén. Me gozo mucho, espero que haya bendición para tu vida y continuaremos explicando, leyendo y explicando este libro de Romanos. Bendiciones.